Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Zaino, del Departamento de Digital Law de Martínez Echevarría, y hoy les venimos a hablar de la importancia de los NDA y de los NDCA en las startups. Pues bien, si debiésemos señalar los puntos fuertes a la hora de hablar de las startups, sin duda alguna, destacaríamos las ideas disruptivas que desarrollan con las cuales los emprendedores tratan de cambiar el mercado. Es por ello que podríamos afirmar que uno de sus principales activos son las ideas o modelos de negocios que tratan de implementar. Teniendo esto en cuenta, es muy habitual que al emprender se busquen inversores para poder ir financiando el desarrollo del proyecto. De hecho, la clave se encuentra en convertir una idea en un modelo de negocio rentable y esto pasa por conseguir la financiación necesaria. Sin embargo, podemos encontrarnos con el problema de que estos aliados o inversores que buscamos en un primer momento empiecen a hacer un uso indebido de la información de tu proyecto o de esa idea disruptiva con la cual quieres entrar a romper los moldes del mercado. Una vez que tenemos esto en cuenta, debemos empezar hablando por los acuerdos NDA. Y es que para blindar este activo tan sumamente importante como es la información, debemos tener en cuenta la figura de estos acuerdos. Un Non-Disclosure Agreement es un mecanismo utilizado para garantizar que la información confidencial compartida entre dos o más partes no sea revelada. De tal manera, las partes se obligan a guardar secreto de toda la información que van a utilizar y a usarla únicamente para los fines que acuerden. Este acuerdo nos permite compartir información de forma segura, ya sea con colaboradores, con clientes, con proveedores, y además pueden ser firmados tanto por personas físicas como jurídicas. Estos acuerdos pueden ser unidireccionales, en las que solo una de las partes va a compartir información y el resto se obligan a guardar su confidencialidad, o bidireccionales, en las que ambas partes se comprometen tanto a compartir la información como a guardar secreto. Y es necesario aclarar que estos acuerdos no conllevan una promesa de negocio futuro, sino que su finalidad es blindarnos jurídicamente ante la posibilidad de la intromisión de terceros respecto a esa información. Sin duda alguna, los acuerdos NDA son un mecanismo muy relevante a la hora de poder comenzar una colaboración o atraer inversores y a la vez tener cubierta nuestra idea de negocio. Una vez aclarado el concepto de acuerdo NDA, se hace necesario hablar del contenido del mismo. Y es que este variará dependiendo de las necesidades tanto de las partes como del negocio en concreto. Pero pese a esto, hay una serie de cláusulas que siempre deberían de incluirse en los mismos. El primero serían las partes, que básicamente son quienes firman el acuerdo compartiendo información y manteniendo la confidencialidad de la misma. En segundo lugar sería el objeto del acuerdo, que sería indicar qué información se va a compartir y cómo se va a utilizar. También deberíamos incluir la vigencia del mismo y las penalizaciones o sanciones que conllevarían el cumplimiento de este tipo de acuerdo. También convendría incluir las causas de resolución del contrato y además las firmas de las distintas partes como demostración de su consentimiento expreso al contenido del mismo. Al fin y al cabo, debemos saber que deben completarse con una serie de medidas técnicas y organizativas, y es que al fin y al cabo también deberíamos respetar el principio de información mínima, solo compartiendo la información necesaria para el objetivo del acuerdo. Una vez que hemos señalado esto, hay que hablar de las cláusulas penales, y es que una parte muy importante de este tipo de acuerdos son las mismas. Al fin y al cabo, con estas buscamos un efecto disuasorio de la parte con la cual compartimos la información, de manera tal que no compartan esta información con terceros o hagan un uso indebido de ella. Entonces, es muy aconsejable contar con especialistas en la materia que sepan crear o confeccionar un acuerdo que vaya a ser respetado por las partes, pero que no sea de imposible cumplimiento. Posteriormente, los acuerdos no circunvention, al igual que los acuerdos NDA, tienen una gran importancia en la vida cotidiana de las startups. Esto se debe a que en numerosas ocasiones, cuando empezamos con este tipo de modelos de negocio, buscamos financiación en distintas plataformas online, en las cuales esta plataforma simplemente es un intermediario entre la startup y el inversor que estamos buscando. Y con este tipo de acuerdos se tiene por finalidad proteger los derechos de intermediarios de comercio internacional que proporcionan determinados servicios y desean protegerse del riesgo de elusión que tienen con sus clientes, es decir, que no le paguen la comisión por los servicios que están prestando al poner en común ambas partes. La importancia que tiene este tipo de acuerdos respecto de las startups es que cuando se acude a este tipo de plataformas y se somete uno a este tipo de acuerdos, se debe pagar normalmente esta comisión de la que estamos hablando, sin poder después de haber entrado en contacto con el inversor, eludir a la plataforma que actúa como intermediario o eludir el pago de la comisión de la que estamos hablando. Por consiguiente, es necesario que los emprendedores tengan en cuenta que cuando acuden a esta clase de servicios están aceptando que un tercero, que en ciertas ocasiones solo actúa como punto de enlace entre la startup y el inversor, va a llevarse una comisión por este negocio, aunque tratemos de eludirlo posteriormente porque hemos firmado esta clase de acuerdo.
Como conclusiones, debemos tener en cuenta que, presentado este vídeo, es de suma relevancia ambos acuerdos para la vida de la cotidiana de las startups, ya que en numerosas ocasiones deberemos abordar los mismos y no debemos olvidar que la información y las ideas son el principal motor y activo de las startups. Además, saber gestionar y llevar a cabo esta clase de acuerdos da lugar a que los inversores consideren que tratan con un emprendedor responsable y con estructura, además de que estás siendo la primera persona que confía en tu proyecto. Desde Martínez Echevarría, abogados, les ofrecemos nuestros servicios con profesionales especializados en todas las ramas del derecho que podrán resolver cualquier cuestión que les haya quedado pendiente o cualquier duda que le pueda surgir, así como asesoramiento a la hora de preparar y ejecutar este tipo de acuerdos. Confiamos en haberles servido de guía y esperamos verles pronto. Muchísimas gracias por su atención y un saludo.